apertura a nuestro último tema de forma directa. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, También les voy a profe. pedir el favor, pues obviamente como estoy compartiendo aquí, no estoy viendo si quién más, sé que hace falta Nayana para ingresar. Yo creo que ya está por ingresar también. Entonces, para que porfa le den el acceso correspondiente. Entonces, mis estimados, bueno, cuando nosotros hablamos del tema de los conflictos ambientales transversales, ya netamente ahí nuestra visión o nuestro objetivo y nuestra visual va encaminada a los temas de contaminantes, ¿cierto? A los temas de contaminación de forma directa. ¿Cómo los vamos a trabajar? ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Cómo los podemos tratar como tal? ¿Y cómo podemos de pronto apoyar la elaboración de una matriz de aspectos e impactos ambientales? Obviamente no la vamos a ver de una forma particular, no, si la idea es que ustedes la conozcan, tal vez de pronto no que la trabajen en profundidad, porque pues obviamente no sería netamente la labor de ustedes, pero sí que en el momento de identificar esa serie de aspectos, esa serie de impactos, no les hablen a ustedes en chino, como por así decirlo, en el momento de que les digan y que les comenten que un impacto o un aspecto ambiental lo puedan ustedes tratar de una manera, de una manera correspondiente, o que tal vez de pronto ustedes logren identificar aspectos o impactos que no se hayan detectado dentro de esas matrices en la generación en la fase preliminar de un proyecto, ¿cierto? De cualquier tipo de proyecto. Entonces, pues obviamente, entrando en el foco de lo que es este tema del concepto de la contaminación, yo les tengo un pequeño videíto que nos va a generar como esa traducción de forma directa, como tal. La tierra es el lugar donde vivimos. Y si queremos cuidar nuestro único hogar, es importantísimo no contaminarlo ni hacerle daño. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Porque es el lugar donde vivimos, y si lo dañamos, nos estamos dañando a nosotros. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de cómo se daña al ambiente? Si yo echara estos papeles que ya no uso a la calle. Exacto, y ese papel tan inofensivo pasa a ser algo preocupante, un contaminante más. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante puede ser cualquier factor químico, físico o biológico que en determinado ambiente nos haga mal. Pueden provocar un deterioro en la salud de la población o dañar la vida animal o vegetal. ¿Qué son los factores químicos, físicos y biológicos? Cuando uno piensa en contaminación relacionada con factores químicos, enseguida nos viene a la cabeza una chimenea industrial emitiendo humo a la atmósfera. O un río con aguas contaminadas y peces muertos en la orilla. Muy bien. En los dos casos, la contaminación es producto de que se vuelcan sustancias químicas al medio ambiente. Entre los factores físicos que contaminan encontramos, por ejemplo, la temperatura. ¿La temperatura contamina? Si es mayor que lo normal para un ambiente, sí. Les doy un ejemplo. Existen industrias que necesitan agua para mantener frescos los productos o las máquinas que ellas utilizan. Estas industrias en general se ubican en las márgenes de los ríos para que sus aguas o parte de ella pase por su interior. ¿Y qué ocurre si una sustancia fría se pone en contacto con otra más caliente? La más fría se calienta. Correcto, por lo tanto, el agua que salga de la industria va a estar varios grados por encima de lo normal. Termina elevando la temperatura del lugar y haciendo un ambiente para el que sus animales y vegetales no están adaptados a vivir y muchas veces terminan muriendo. La contaminación biológica se produce por la introducción de microorganismos dañinos para la salud o el ambiente. ¿Pero quién arroja microorganismos al ambiente? No es que se viertan directamente microorganismos, sino que se favorece que se reproduzcan. Les doy un ejemplo. Por lo general, las cloacas se desagotan en ríos o mares, pero antes que el contenido de estas cloacas llegue al agua, se debe hacer un tratamiento especial para no arrojar materia orgánica que sale de nuestros baños, nuestras cocinas y de las alcantarillas de las calles.
un tratamiento mediante el cual estos residuos se eliminan. De otra manera, toda esa inmensa cantidad de bacterias, virus y hongos crecería mucho, provocando varios cambios muy dañinos en el ambiente y nuestra salud. Mati, ¿me ayudas a juntar las hojas secas del jardín? Seguro, mamá. ¿Qué quieres hacer con ellas? Las quemaré. Pero, mamá, el humo produce contaminación atmosférica. Pero es muy poco. No importa que sea poco, nosotros podemos ayudar evitando que ese poco de contaminante no vaya a la atmósfera. Oh, tienes razón. Traeré una bolsa para juntarla. ¿Desde cuándo te has vuelto tan ecologista? Desde que me di cuenta que la contaminación no es solo cosa de las grandes fábricas. Cada uno en su casa puede ayudar a que tengamos un ambiente mejor. Es verdad, Mati. Todos podemos colaborar. Qué importante lo que aprendimos, ¿no? Saludos a Cassandra Molina Segurola y a Diego Iturra Campos. Bueno, resumiendo, pues obviamente con las características específicas del video, que pues es algo ligero como tal. Tenemos que pues realmente, ¿qué es un contaminante? Pues el contaminante es todo aquello que nos va a generar una modificación en un ecosistema o en un medio. Ya sea, pues ahí lo que comentábamos directamente, ya puede ser un tema de un compuesto, puede ser un tema de una sustancia, puede ser por un tema de pronto de partículas, de algo específico que puede generar pues la alteración de ese entorno del cual está entrando. Nosotros, como seres humanos, somos contaminantes, ¿cierto? ¿En qué sentido, dirán ustedes? Cuando entramos a un área que nunca ha sido intervenida por el hombre, entramos allí, ya estamos generando el primer impacto correspondiente, porque estamos de una manera indirecta, no, indirecta no, una manera directa, impactando el ecosistema e impactando el entorno con el cual vamos a empezar a interactuar. Por ejemplo, nosotros vamos, no sé si ustedes han escuchado de esta isla, la isla de las Culebras, una isla en Brasil, en la cual pues el hombre tiene prohibido ingresar allí, pero realmente se ingresa. Es un tema pues obviamente ingresan grupos de científicos para poder capturar algunas culebras o serpientes y poder extraer de allí pues obviamente el veneno de cada una de las serpientes que hayan capturado y elaborar suero antiofídico que puede ayudar en un tema de emergencia ante picaduras aproximadamente con el 90, eso si no estoy mal, puede ayudar hasta el 90% de las picaduras como tratamiento. Entonces, pues en el momento que la persona ingresa, pues están entrando a un entorno que no es el de ellos, a un entorno que no es el normal, que pues obviamente es una isla que está habitada netamente, esa es una isla en Brasil, que está netamente habitada por solo serpientes y pues obviamente tiene una zona de bosque y todo lo demás, pero pues igual el contacto humano es mínimo, que es reducido a su mínima expresión, ¿cierto? Entonces pues ahí se puede generar ese tema particular de contaminación de forma indirecta, o puede suceder de pronto también en las Islas Galápagos que pues se han sido denominadas como islas de protección natural y ecosistemas únicos en el mundo han sido declaradas en ese sentido, con lo cual pues realmente si una persona ingresa allí pues va a generar ya una alteración de forma directa al entorno, al ecosistema. Entonces por eso digo que nosotros los seres humanos también podemos llegar a ser contaminantes de un entorno, de un ecosistema, porque nosotros no pertenecemos a ese espacio de forma directa, ¿cierto? E incluso pues en términos laborales y en términos educativos también podemos estar hablando de que somos contaminantes cuando ingresamos a un grupo de trabajo con el cual de pronto el grupo de trabajo o mejor dicho, nosotros tenemos nuestro propio grupo de trabajo e ingresa alguien adicional a generar como una serie de malestares y a generar como incomodidades, a generar de pronto como esa insatisfacción en el tema de trabajos entregables, etcétera.
de todo lo que de pronto no hay un buen engranaje con esa otra persona y puede generar de pronto ese disgusto, ese malestar o quizás de pronto esa maluquera o esa pereza de poder trabajar en conjunto con esa persona. Entonces, pues entonces ahí es cuando entra el término de, uy, no, entró el contaminante, no, que me contaminé por X persona, por fulanito, que ambiente tan pesado cuando él llega, ¿cierto? Entonces, pues realmente cuando uno no pertenece a un entorno o a un espacio específico, pues obviamente uno es el contaminante. Y pues, como dice acá, pueden generar o causar una serie de efectos adversos, ¿cierto? Para la salud o el medio ambiente. Volvemos al ejemplo de las personas, de una persona característica. Cuando se siente el entorno así como pesado, como de mal genio, como todo el cuento, pues obviamente a uno se le indispone el día y le da a uno malestar, le da dolor de cabeza, uno se estresa completamente y lo mismo le pasa a los ecosistemas, a la biota como tal, que cuando entra algo externo, también empieza como pues obviamente a generar esos cambios particulares y se empieza a afectar de forma directa ese tema. Hay una gran diferencia que yo les voy a preguntar a ustedes en este momento. ¿Para ustedes es lo mismo contaminación y contaminante? ¿Son distintos o qué? ¿Cómo lo podemos considerar ahí? Profe, buenas No Profe, pues noches. yo considero que, profe, pues yo considero que la contaminación es como la acción ya después de, y el contaminante es la fuente de ese daño como tal. Correcto. ¿Quién más? ¿Quién más? Son causa y efecto. Uno causa y el otro es el efecto de la causa. Uy, esa estuvo, mejor dicho, ya, con esa la tenemos, porque sí, es cierto. Uno es causa y el otro es efecto. ¿Por qué? Porque la contaminación es la alteración del medio y el contaminante es la sustancia o compuesto que genera esa contaminación, ¿cierto? Nosotros generalmente cuando hablamos de términos de contaminación, lo primero que se nos viene a la cabeza es fábricas, ¿cierto? Botando humo, vehículos de pronto de transporte pesado botando smog negro. Vemos, se nos viene de pronto a la cabeza también de pronto sistemas sanitarios o tuberías abiertas industriales botando chorros en fuentes hídricas o de pronto eh, una colchoneta botada sobre una cuenca de un río, un sofá, porque muchas veces botan los sillones o salas en las riberas de los ríos, o una botella de plástico en medio de un parque, ¿cierto? Automáticamente ya nosotros identificamos todo ese foco participativo. Y pues obviamente porque se está generando una alteración del entorno natural. ¿Cierto? Nosotros vamos a tener una serie de tipos de contaminación catalogados en cada uno de los factores, de los factores diversos de un ecosistema que se puede generar directamente desde una contaminación atmosférica, ¿cierto? Que es la más común que tal vez de pronto la que nosotros podemos encontrar mucho más o identificar mucho más fácil, precisamente por la emisión de gases de efecto invernadero, la emisión de dióxido de carbono, de monóxidos específicos, de sulfuros también de forma directa, que van a generar esa serie de contaminantes tóxicos, ¿cierto? En las grandes ciudades, por ejemplo, vamos aquí al caso de Bogotá. En muchas ocasiones cuando uno está montando cicla o se tiene de pronto la cultura de montar cicla para ir al sitio de trabajo, pues tiene que aguantarse el smog de los carros sumado con el tema del clima, ¿cierto? Cuando el calor o los gases calientes salen de los vehículos, estos se mantienen en una parte baja del suelo, porque pues obviamente todavía no ha generado de pronto ese intercambio térmico con el frío de la atmósfera. Y generalmente esto se presenta en horas de la mañana, de la madrugada como tal, precisamente por el tema porque no se ha recibido el suficiente calor o la suficiente energía calórica por parte de la iluminación del sol y pues genera ese tipo no genera o no deja que se permite o no permite que se genere ese intercambio calórico
de intercambio de calor entre una masa de aire frío con la masa de aire caliente. Entonces, pues obviamente de los vehículos estamos hablando de que un gas está saliendo aproximadamente, la temperatura de un carro funcional es alrededor de 90 grados centígrados, mientras que el ambiente, o por lo menos aquí en Bogotá, fácilmente se puede tener un clima en madrugada en el orden de los 6 7 grados centígrados. Entonces, pues ese intercambio térmico es lo que muchas veces genera y que uno identifica, uy, no, que es una neblina, o que muchas veces de pronto cuando el día está despejado, se forma como una nube gris sobre toda la ciudad. Pues uno desde la parte de abajo no la observa, pero cuando uno está de pronto en zonas altas como un Monserrate mirando las ciudades de la parte de arriba, sí se alcanza a ver como esa línea específica de contaminación. Y pues es precisamente por eso, por el tema, pero únicamente se ve en horas de la mañana, en horas de la tarde ya no se ve. Pues precisamente por el tema del intercambio de temperaturas, hasta que se acondicione una temperatura con la otra y se regulen o se igualen como de forma directa. Entonces, pues ahí es cuando genera ese intercambio. Con el tema de la contaminación del agua, pues ahí lo tenemos más que presente, el tema de la presencia de desechos en el agua. Obviamente, producto del vertimiento no solamente de industrias, sino de las aguas servidas, de los sistemas de alcantarillado municipales, residenciales e industriales como tal, que pues obviamente nos van a generar ese tema de afectación cuando no se ha realizado un tratamiento previo, ¿cierto? Hay una planta, la planta de tratamiento de agua residual San Fernando, que se encuentra en Itagüí. Ella capta de forma directa el agua del río Medellín, ¿cierto? Desde la parte sur del Valle de Aburrá. En el momento que ingresa a la planta, empieza con todo su proceso, con todo su tratamiento de forma directa. Empiezan primero con un cribado a remover de pronto toda esa serie de elementos de gran tamaño, que pues realmente es el primer paso con el que se empieza a tratar el agua. Remover primero esos componentes de gran tamaño. Pueden ser palos, pueden ser eh, árboles caídos, pueden llegar a ser de pronto animales muertos, ¿cierto? Que pues obviamente que el río los va arrastrando. E incluso pues esto pues desechos humanos también se pueden encontrar allí dentro de todo ese tema. Y pues el flujo del agua sí va corriendo al interior de la planta. Cuando sale ya directamente de todo su proceso, todo su tratamiento, el agua lo sacan de esta planta, aguas arriba, digo, perdón, aguas abajo de la boca toma, ya pues obviamente no potable, pero sí ya un agua limpia como tal, ¿cierto? Entonces pues ya todo el tratamiento que allí conlleva pues es una forma directa. ¿Por qué le estoy nombrando esta planta? Porque esta planta ha recibido grandes premios de cómo se puede estructurar y cómo se puede trabajar con una planta y trabajar con un entorno de viviendas de forma adecuada y de forma sostenible. ¿Por qué? Porque la planta está prácticamente en el medio de Itagüí. Pues sí, está a orillas del río, pero ni tan a orillas porque pues obviamente ahí pasa la autopista y pasando la autopista pues ahí se encuentra ya netamente la planta. Pero alrededor de la planta tiene sembrados lo que son pues hay árboles ahí generando unas cercas vivas como tal, que no permiten, primero, que los hogares residenciales o los conjuntos residenciales que se encuentran allí observen qué es lo que están haciendo adentro de la planta. Y lo otro, que esta planta está diseñada de una forma que no emite olores. Todo el sistema de tratamiento es al interior prácticamente de unas bodegas, como por así decirlo. Entonces todo está sellado, todo está generando pues obviamente una serie de controles precisamente para evitar que se presenten malos olores, que se presenten vectores como zancudos, como de pronto roedores, pues obviamente considerando el tema de la presencia de material orgánico que se pueden encontrar. Entonces, pues realmente eso es algo interesante, eso es algo que tal vez de pronto se pueda mostrar y se pueda trabajar de forma directa. Asimismo,
Tal vez uno de los contaminantes que tal vez uno muchas veces no le pone cuidado es la contaminación del suelo. Y le digo que no pone cuidado, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando dentro de todo este foco, fácilmente nosotros podemos encontrar un papelito, una servilleta, una hoja tirada en el suelo. Y en algunas ocasiones uno le pasa por encima y no le pone bastante cuidado. Es tal vez de pronto como el tema de contaminación mm, más pequeño que puede haber, pero no le ponemos cuidado. Le ponemos cuidado ya cuando se genera una gran acumulación de material en el área, en la zona, como puede suceder de pronto, como lo podemos ver de pronto en la imagen superior derecha, ¿cierto? Ya que se ve como un tipo botadero a cielo abierto. Entonces, pues ahí sí ya se maneja ese tema como tal, de pronto de no, que genera ya como ese sentido de pertenencia, de cuidado, de protección de un ecosistema. Entonces, pues ahí es cuando nosotros revisamos y chequeamos de que todo se esté trabajando de forma adecuada. O mejor dicho, es como cuando lo podemos identificar mucho más fácil, más rápido. Y otro tema que lo sufrimos también mucho en las grandes ciudades es el tema de la contaminación auditiva o contaminación sonora, ¿cierto? En términos de salud ocupacional de salud en el trabajo, el máximo permisible que se puede tener o que puede tener una persona frente a un ruido continuo es de 85 decibeles para 8 horas continuas de trabajo, ¿cierto? Ya en el momento que empieza a incrementarse los decibeles por cada aumento de 5 decibeles a 90, el tiempo de exposición de una persona se reduce automáticamente a la mitad. Entonces ya una persona puede estar expuesta a ruidos de 95 decibeles y solamente se puede exponer, hablando en términos de protección auditiva, por 4 horas. Y así cada 5 decibeles se va reduciendo el tiempo nuevamente a la mitad. ¿Qué sucede con este tema de la contaminación sonora? Que generalmente en las grandes capitales o en todas las capitales, cuando se generan trancones, que empieza toda la gente a pitar de forma desesperada, estos niveles de exposición pueden ser bastante altos. Aquí en Bogotá ocurrió en alguna época, antes de que existiese Transmilenio, habían dos corredores de tránsito bastante complejos en temas de flujo vehicular, que uno era la carrera décima, que atraviesa todo el centro de la ciudad, y el otro que es la calle 13, la carrera décima va en sentido norte-sur o sur-norte, y la calle 13 atraviesa desde la parte de los cerros hacia el occidente, ¿cierto? De oriente a occidente o de occidente a oriente. Y hay un punto específico que se llama San Victorino, en el cual en esa esquina, con todas las personas ahí trabajando, antes de que existiese Transmilenio sobre esas dos vías, la exposición sonora en ese punto era muy, muy, muy fuerte por el tema de las bucetas, porque en ese entonces existía algo que se denominaba o se denominó como la guerra del centavo, y pues obviamente todas las bucetas atravesándose, pasándose de un carril al otro, el semáforo no ayudaban, y era bastante, bastante el inconveniente que se presentaba allí, que incluso muchas de las personas que, que trabajaban en la zona se veían muy afectadas con el tema del ruido. Entonces, a partir de ahí se empezó a trabajar con distintos focos particulares y pues una de las soluciones que disminuyó muchísimo fue el tema del Transmilenio, porque los Transmilenios ya no pitan prácticamente. Entonces, pues obviamente eso ayudó muchísimo. Ahora bien, vámonos de pronto al entorno de lo que puede estar expuesta un grupo familiar o un grupo de viviendas alrededor de un aeropuerto. El aeropuerto del Dorado, aquí en Bogotá, particularmente es un aeropuerto que ya está adentro de la ciudad. Si bien está en la frontera de Bogotá, como por así decirlo, una parte limítrofe hacia el occidente de la ciudad, alrededor ya tiene mucha construcción. Entonces, pues dentro del aeropuerto le han estado diseñando distintas alternativas, distintos mecanismos pues obviamente para mitigar el sonido de los aviones, que si bien es cierto, no es una exposición continua con el ruido de la turbina de los aviones ahí encendida a las 8 horas, sí genera de pronto molestias, porque pues obviamente en el momento que un avión frena o trata de detenerse, es cuando genera mayor
ruido por los reversibles que estos utilizan para poder frenar. Porque tengamos en cuenta, un avión aterriza, viene volando aproximadamente a 800 kilómetros por hora. En el momento de la velocidad, pues velocidad para aterrizar, estamos hablando alrededor de 300 kilómetros por hora. Y en el transcurso de una distancia aproximadamente de 2 kilómetros, que puede ser la pista 2,5 kilómetros, se reduce a 15, 20 kilómetros por hora la velocidad. ¿Cierto? Entonces, pues esos reversibles frenan el avión frenan los aviones de una manera bastante fuerte y pues obviamente eso es lo que genera mayor ruido en las inmediaciones de las pistas del aeropuerto. Entonces, pues actualmente, por lo menos aquí en Bogotá, están creando, pues obviamente le están aumentando la altura de los jarillones, con lo cual, pues esto ya los jarillones como barreras sonoras, ya actualmente, si no estoy mal, tienen alrededor o tienen una altura aproximadamente de 3 metros. Y adicional a eso, tiene bastante árbol sembrado sobre estos mismos. Entonces es una barrera natural que va a generar y va a lograr una disminución del ruido de forma directa en el momento del aterrizaje o despegue de las aeronaves de forma directa. Y eso pues obviamente se está presentando. Asimismo, Bogotá, el aeropuerto tiene 2 pistas y en horas de la noche, es decir, después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana aproximadamente, solamente se puede utilizar una pista, que es la pista norte. ¿Por qué? Porque la pista sur, desafortunadamente, el crecimiento desmesurado y desaforado que tuvo la ciudad en la época de los 80, de los 70, de los 80 e incluso de los 90, eh, se creó muchas urbanizaciones alrededor de la pista norte y la cabecera de la pista queda muy pegada a la zona a estos hogares. Entonces, pues también ha habido un tema particular de control por parte de la aeronáutica y por parte de OPAIN, que es la operadora del aeropuerto, le han metido recursos económicos para la instalación de vidrios acústicos o ventanas acústicas que pues ayudan a mitigar, pero pues obviamente no a eliminar completamente la situación. La única forma de eliminar hay 2 opciones: o moviendo completamente las viviendas de donde se encuentran ubicadas, ¿cierto? Teniendo un desplazamiento de la comunidad o teniendo una reubicación del aeropuerto. Y por lo pronto, en un plazo corto de tiempo, ninguna de las dos se va a presentar. Entonces es un tema que sí o sí se adoptó precisamente el tema de la restricción de los tiempos de operación y por eso es que si nosotros miramos a través de los aplicativos, de distintos aplicativos que pueden existir de seguimiento de vuelos en tiempo real, pues realmente vamos a ver en esas horas después de las 10 de la noche que únicamente la pista norte es la que va a tener mayor operación. Asimismo, dentro de todos los temas de los tipos de contaminación podemos encontrar también la contaminación química, que pues como su nombre lo dice, es un compuesto químico que se introduce al ambiente, en el medio como tal, que esto ha generado muchos o varios accidentes. Uno de los accidentes más grandes que tuvo fue directamente con una planta en Bhopal, en la India, que tuvo una expulsión de producto químico que afectó a la población de Bhopal y pues allí pues sufrió grandes pérdidas alrededor y esa planta la cerraron. Era una planta ¿de qué? De esto, puchi, que se me fue el nombre. De, ah, de abonos, casi no me acuerdo, más que en ese sentido, era una planta de abonos que diseñaban productos o elaboraban productos químicos para todo el tema de agro, entonces pues obviamente ahí se presentó esa situación. La contaminación radioactiva, pues obviamente es la dispersión de materiales radioactivos de forma accidental, como sucedió en Chernobyl 1985 y como sucedió en el año 2011 con el tema de la planta Fukushima, 2010 con la planta Fukushima. ¿Cierto? Entonces, pues una liberación espontánea de, pues obviamente, material radioactivo al ambiente y pues obviamente eso generó bastantes complicaciones.
La contaminación térmica, que es una emisión de fluidos a elevada temperatura, esto lo podemos ver más que todo de pronto en aquellas centrales termoeléctricas como tal, las cuales pues obviamente utilizan agua para el proceso de refrigeración, pero pues obviamente el intercambio térmico entre el agua y la... y las calderas o los equipos a gran temperatura pues hacen que se eleve la temperatura del agua y pues obviamente si no se vierte de una forma adecuada pues, o no, generalmente lo que hacen es vertirla como a unas piscinas de enfriamiento, como por así decirlo, para poder después sí sacarla directamente a los afluentes. Pero pues obviamente el cambio de la temperatura puede ser bastante alto. En Paipa, que está Termopaipa, utiliza este sistema de enfriamiento a base de agua. Y pues allí las piscinas que tienen de enfriamiento son unas piscinas bastante grandes, pero realmente la diferencia de temperatura, que es un problema complejo que ellos tienen, entre la temperatura que captan el agua y la temperatura con la que la sacan, aproximadamente es una variación de 3 grados centígrados, más o menos. Con lo cual, pues obviamente esos 3 grados centígrados generan una alteración bastante compleja dentro del ecosistema. Y esos son unos temas particulares con los cuales están esto trabajando y pues no han podido todavía eh, controlarlo. Están buscando alternativas, obviamente, de cómo controlar ese tema, cómo ayudar a disminuir un poco más la temperatura del agua antes de verterla. La contaminación electromagnética, pues obviamente es lo que nosotros estamos sufriendo al día de hoy por medio de, pues obviamente de los computadores a través de las señales de internet, el señal Wi-Fi, por medio de los celulares obviamente cada uno de nosotros tiene como mínimo un celular, ¿cierto? Ya es un equipo indispensable para nosotros, para nuestra vida, para nuestro día a día. Y pues obviamente ese tema de contaminación electromagnética está afectando de gran manera un animalito que si se llegase a desaparecer ese animalito, se nos viene abajo toda la vida como tal, que está afectando de gran manera a lo que son las abejas. Las abejas, obviamente, ellas, pues, con todo su proceso de transporte y polinización de flores y maticas y todo lo demás, obviamente, en el momento que ellas se lleguen a desaparecer, pues, ya no, todo el tema de la floración, de la polinización como tal, pues ya no se brindaría, ya no se podía dar y se crearía un gran problema en ese sentido. Puede llegar a generarse hasta de pronto un desabastecimiento total de alimentos, ¿cierto? Una simple abeja o por la desaparición de las abejas como tal. Por eso, actualmente hay muchísima polémica con el tema de las antenas 5G, precisamente por el tema de este tema electromagnético, que tal vez aquí en el país pues, no están tan difundidas como tal estas líneas o este sistema, este espectro como tal, no está difundido, no está tan aterrizado, pero pues, sí, obviamente todo se va o todo va a ir encaminado hacia esa vía, hacia ese rumbo. Entonces, pues realmente es algo que hay que tener en cuenta. No digo que no vayamos a aceptar el tema de la 5G, es algo con lo cual pues obviamente ya nos va a tocar y nos toca convivir con él, sino que sin embargo pues tengamos en cuenta de pronto en la medida de lo posible si podemos en nuestros hogares proteger esos pequeños panales de abejas. Ojo, no abejas africanas, porque las abejas africanas no polinizan, no generan miel ni nada así por el estilo, sino las ovejas obreras prácticamente. Pero las africanizadas lo único que hacen es invadir y acabar de pronto también con las abejas obreras, ¿cierto? Pues obviamente tienen otras funciones distintas. Ese es un ejemplo también de contaminación, el introducir eh, elementos o compuestos vivos a un ecosistema que no le pertenece. Entonces, pues realmente ahí todo, desde donde nosotros miremos, desde el punto de vista que nosotros miremos, todo nos está generando un tema de contaminación. Y la contaminación microbiológica, obviamente, es como la que más nosotros podemos estar expuestos
en el día a día que tiene que ver directamente con el tema de manipulación inadecuada de alimentos, ¿cierto? Muchas veces nosotros comemos, voy a inventarme algo acá, nos comemos una empanada y a la media hora nos empieza el estómago a moverse, es precisamente porque esa empanada era probable o una de dos, o que ya había sido preparada con muchísimo tiempo de anticipación, de antelación, que de pronto en su proceso ya estaba como en un proceso, llamémoslo de descomposición, aunque no es la palabra exacta, en un proceso de degradación, más bien, de sus componentes, y pues nosotros no lo comimos, ¿cierto? O puede ser también que de pronto esa empanada no tuvo, la persona que la preparó no la preparó de una forma adecuada, ¿cierto? Y que pues obviamente a nosotros, nuestros organismos, no están acostumbrados a eso tampoco. Vamos nuevamente al ejemplo de la India. ¿Ustedes han visto los videos de cómo preparan la comida callejera en la India? Uy, sí. ¿Cierto? Es algo que lo pone a pensar a uno, de verdad, de ir allá a alimentarse con una comida callejera. Muy seguramente nosotros en este momento aquí en Latinoamérica, o aquí los que estamos sentados en este momento, los 8 que estamos aquí sentados, nos vamos para la India y les apuesto lo que ustedes deseen de que nos podemos ir maluqueando al tercer día de estar allá. ¿Cierto? Profe, por ahí yo vi un video ¿cómo es? De un youtuber que se fue allá a probar la gastronomía y él dijo que lo mandó directo al hospital, o sea, literal a la media hora ya estaba mal. Exacto. Y estuvo muy mal y no volvió. Solamente como la población de allá ha desarrollado capacidades para procesar todas esas fibrosis, todo eso. Totalmente de acuerdo. Es que es un tema bastante fuerte precisamente por todo. Nosotros nos ponemos a mirar el tema de los focos de contaminación que ellos tienen. Ellos, pues obviamente, a través de los distintos videos, pues vaya uno como uno no conoce por allá, pues obviamente se está basando es netamente en lo que se ve a través de una pantalla. Eh, los ríos completamente llenos de basura, la gente bañándose dentro de esa basura, también completamente llenos, niños bañándose en ríos que tienen esta espuma que es efecto de productos químicos, no es espuma de jabón, sino la espuma ya directamente de descomposición del agua y los niños ahí, o bañándose al lado de pronto también de donde tienen unas letrinas directamente que hacen sus necesidades sobre el agua, ¿cierto? Y pues en la calle tampoco, no es que cambie mucho el tema. Entonces, pues el tema de la preparación, por ejemplo, que se ve una paila grandísima con algo negro, uno no sabe qué es y resulta ser un aceite y echan un huevo ahí, ese huevo empiezan a cocinarlo ahí dentro de ese aceite y llega, se lo pasan a uno en un pan y uno como puede pensar, uff, pucha, ¿qué pasó acá? Lo que su merced dice es cierto. A la media hora a este hombre lo mandó para la clínica precisamente porque uno no está acostumbrado a ese tema. E incluso muchas veces, muchas ocasiones, por lo menos yo les cuento ahí un tema personal. Yo tengo un problema gástrico, yo tengo que tomar ya por el resto de mi vida esomeprazol de 40 miligramos, que es una pastilla bastante fuerte. A raíz de que me toque tomar esa pastilla, me toca cuidarme mucho con el tema de la comida por fuera. Cuando estoy en viajes, cuando estoy moviéndome como tal. Y realmente puede sonar un poquito quisquilloso todo, o ese asunto, pero yo no puedo comer o no me arriesgo a comer en sitios que no se vean medianamente limpios. Precisamente porque ya estuve hospitalizado por este tema gástrico y pues no es una experiencia para nada agradable. Entonces, pues realmente no me logro imaginar ese proceso como tal, de pronto de exponerme, en el caso mío, a una comida callejera en la India. Yo creo que voy y no regreso, partiéndolo de ahí, pero no regreso físicamente, ¿cierto? Entonces voy allá me quedo y me traerán de pronto en una caja, como de regreso.
pero realmente es algo que se puede presentar y y que puede suceder directamente a través de este tema de la contaminación microbiológica y que pues los cuerpos no todos están acostumbrados para lo mismo. Entonces, pues muchas veces uno le echa la culpa generalmente a lo último que se comió, realmente sí, pero pues es algo que hay que tener en consideración y pues también un tema de pronto de llenura o de pronto que tomó en el transcurso del día que le generó de pronto una afectación como tal. Los tipos pues obviamente se pueden presentar que sean sólidos, líquidos, gaseosos o no degradables, ¿cierto? Lo cual pues obviamente nosotros podemos encontrar distintos procesos particulares como tal. Y pues obviamente sólidos como la basura, ¿cierto? Materia orgánica, envases, los líquidos por intermedio de los desechos industriales en aguas negras o derrames de petroleros como tal, que pues obviamente generan también una afectación al entorno en donde se encuentran. Temas gaseosos, pues obviamente lo más visible es a través de la quema de combustibles fósiles, pero vimos en el video con la práctica que hay en muchos pueblos es barrer las hojas y echarle fuego pues, para no recogerlas y que se quemen ahí como tal, ¿cierto? O la misma basura, barrer la basura, echarle fuego como tal. Entonces, pues es una práctica bastante común en muchos pueblos aquí en Colombia. Y pues obviamente los no degradables pueden ser como temas de plomo, temas de pronto de baterías, pilas, pañales, ¿cierto? Bolsas plásticas, las mismas botellas plásticas como tal, que pueden generar ese proceso de contaminación de forma directa. Las causas principales, pues el tráfico, el tema de la demolición de construcciones, ¿cierto? Pues obviamente por todo el polvo que se puede desprender. Por eso muchas veces cuando se hace una demolición controlada, lo primero que se hace es tratar de verter agua, ¿cierto? O generar por intermedio de unos aspersores que vaya agua de forma directa para evitar de que pues, se levante el polvo como tal. Tengamos en este momento les voy a recordar a ustedes una imagen de cuando se derrumbó una de las Torres Gemelas. Eso fue una nube de polvo que tapó todo Manhattan, ¿cierto? Y pues obviamente fue una contaminación, todas las personas los que lograron sobrevivir, pues obviamente completos llenos de ese polvillo, completamente blancos, grises, perdón, del polvo, y no se reconocía a las personas ni nada, ni nada así particular. Y muy seguramente fue algo también de lo que pasó también de pronto en Armero que con la exposición a la botada de ceniza del volcán, también estaba generando ahí sus capas de, de contaminación, de pronto que no se permitía o no dejaba ver, e incluso lo logramos ver de pronto, si ustedes recuerdan, si recordamos de pronto un poquito el video, una imagen en la que estaba la cámara ahí grabando y una gente ahí como en cicla, como en una calle de una ciudad, que se veía con una bruma, como por así decirlo, es ese tema de exposición directamente al tema de los polvos. El más común la fuente más común, pues obviamente el tema de los combustibles fósiles y pues obviamente algo particular, lo que yo les comentaba hace un rato, nosotros como personas, el crecimiento y el ritmo de la tasa de crecimiento, pues obviamente es algo bastante relevante como tal. Es algo que pues obviamente es bastante fuerte porque nosotros generamos mucha basura, nosotros consumimos muchos elementos y pues obviamente eso genera un tema de contaminación. En este momento, nosotros estamos consumiendo energía, sacando aire y pues obviamente estamos en ese proceso de contaminantes, sin decir que no lo estamos haciendo de pronto, o mejor dicho, sin tratar de insinuar de que somos lo más malo que pude haber presentado. No, simplemente que estamos teniendo un proceso de contaminación y de crecimiento poblacional bastante fuerte. En este momento, si no estoy mal, aquí en el planeta somos alrededor de 8.000 millones de personas, en los cuales casi un poco más del 30-35% de la población se concentra en dos lados, en China y en India, ¿cierto? Siendo India el país con más población actualmente en el mundo. Ya le quitó ese puesto a China, porque China, pues a través de sus políticas como tal, en la cual no sé la verdad si ya quitaron esa política en la que las familias chinas solamente podían tener un descendiente, no podían tener más.
Entonces, pues esa era una política que ellos tenían precisamente para el tema del control poblacional y pues realmente es algo que tal vez de pronto les estuvo funcionando durante un tiempo. Y pues obviamente todo lo que tiene que ver con con los temas de consumismo de forma directa. En Japón ocurre un tema bastante particular y pues en Estados Unidos también, en la que venden productos naturales envueltos en plástico. Venden mandarinas ya sin la cáscara, pero envueltos o puestas sobre una bandeja de icopor envuelta con un plástico, que teóricamente manifiestan que es para que el alimento dure un poco más. Pero ahí se genera un tema de doble impacto. La mandarina viene con una cáscara, con una cobertura natural, pero se le está colocando una cobertura artificial, ¿cierto? Por temas productivos, por temas de consumo. Entonces, pues es algo bastante paradójico en ese sentido. Y pues así suceden con muchos elementos que se pueden encontrar. Por ejemplo, eh, vamos al tema en McDonald's, que si nosotros pedimos una cajita feliz, la cajita feliz viene la hamburguesa, viene una bebida, viene el juguete y viene acompañado de una fruta o de algo que se puede denominar como nutritivo, que es manzana picada dentro de un empaque plástico, ¿cierto? ¿Por qué lo hacen? Pues obviamente pues es para poderlo distribuir y poder conservar esa manzana que evitar que se oxide, que se negree de forma, en esas características principales y que no sea de pronto llamativa o atractiva para consumirla. Entonces, pues realmente viene así y teóricamente con el tema de la protección del alimento, para generar de pronto, evitar de pronto que se genere un crecimiento no esperado o inesperado de tema de microorganismos que puedan afectar la salud de los niños que consumen o de las personas que consumen estas cajitas felices, teniendo en cuenta que pues McDonald's también es algo malo, aunque yo consumo bastante por mi niñez. Igual, pues el tema está es en ese sentido, dado en ese sentido, en un tema de protección alimentaria. También otro de los procesos, pues obviamente el crecimiento tecnológico, ¿cierto? Que pues obviamente nosotros lo podemos ver con el tema, por ejemplo, de las grandes granjas de bitcoins, que son bodegas grandísimas que utilizan muchísima energía porque los servidores expelen muchísimo calor como tal y se pueden quemar si no se controla de pronto o si no se les refrigera. Entonces, pues obviamente ese crecimiento tecnológico y pues los grandes servidores de Google, de pronto bueno, se me escapan ahorita de Oracle, de todas estas grandes compañías de pronto que tienen servidores para el tema de conexión, de interconectividad de Internet, todo el tema de red, pues obviamente también generan muchísimo calor. Entonces, pues es algo, ese proceso de tecnológico que si bien está generando un apoyo de crecimiento económico y interacción social o crecimiento social, tiene unos temas específicos de falta de control ambiental, precisamente por todo el entorno del sistema de los del gran consumo energético que se requiere para para mantener estos servidores con temperaturas controladas. Un doliente grande en la Amazonía, más que todo en el tema de Brasil, que tiene que ver con el tema de la deforestación, ¿cierto? Con correr esa línea o esa frontera para aprovechar los terrenos que se están deforestando, ya sea para cultivos o sea para un tema de ganadería extensiva, también generan obviamente ese tema particular de agotamiento, ese tema particular de que ya no se tenga la misma capacidad de de retención de contaminantes hoy a la que se tenía hace 10 años. Entonces, pues es algo con lo cual se están trabajando y están y están buscando las maneras de evitar que todo esto pues, siga expandiéndose, sigan trabajando. Entonces, pues ahí trabajamos con eso. Y pues obviamente el uso de pesticidas y productos químicos
pues obviamente afectan muchísimo también a la naturaleza como tal. Pero ahí es donde está el tema. Si no utilizamos pesticidas, obviamente mucho de los elementos que nosotros consumimos de alimentos como tal, pues pueden llegar en mal estado o que tal vez exportamos, ¿cierto? Imaginémonos de pronto un cultivo de café que si no se llega a controlar la broca como tal, daña completamente ese cultivo y pues obviamente el cafetero como tal, valga la pena nombrarlo así, va a perder su producción precisamente a causa de un animalito que no, tal vez de pronto no lo controló como debía o tal vez no le aplicó el producto que debió haberle aplicado, ¿cierto? Por tratar de hacer un tema, llamémoslo, un poco más orgánico, pero pues igual ahí se genera esa situación. Las consecuencias que se tienen, pues obviamente los sufrimos, problemas de la salud. Y la imagen inferior es el tema de lo que hablábamos hace algunas clases atrás que comentaba Nayana del tema del agotamiento de la capa de ozono y que lo hablamos en su momento con los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces, pues realmente es algo que afecta muchísimo e incluso esa imagen está en dos épocas distintas. La primera en 1979 y la segunda en el año 2008. Como vemos, pues obviamente un agotamiento bastante fuerte y recordemos que a partir del año 2008 fue cuando se empezó la prohibición completa de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? De estos de los clorofluorocarbonados o CFCs, que pues obviamente generan ese tipo de agotamiento, ese tema particular. Asimismo, pues obviamente se genera una serie de contaminaciones que pueden afectar el suelo, pueden afectar el agua, pueden alterar el clima, como lo estamos sufriendo actualmente, ¿cierto? Que pues obviamente modificando sus líneas básicas, su genética, llamémoslo así, me permito llamarlo así, y pues obviamente variando todos estos lineamientos específicos. Les voy a compartir un par de enlaces para que los podamos chequear, porfa, y dar el correspondiente comentario en Polep. Pregunta, ¿cómo les ha parecido Polep a ustedes? Bien, profe, chévere. Chévere, profe, sí, es como una Bien, actividad profe. rápida. Ah, bueno, eso me Bien, da profe, pie. yo, Cuéntalo. yo no lo había utilizado antes, pero pues considero que sería muy bueno como que de pronto también mostrar las respuestas de los demás, ¿no? Como para uno mirar a ver ahí cómo van. Es bastante interesante, así que esperen, les comparto aquí. Voy a dejar de compartir un momento. El Polep lo que genera es una serie de respuestas o una línea, un tablero de control, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podemos ver, vean las respuestas de anoche. A la pregunta de cuáles serían los elementos que se podrían tener en cuenta para el fortalecimiento del modelo ocupacional sí, del modelo ocupacional departamental del Quindío, pues obviamente me va a arrojar este cuadro, este primer cuadro, que es como una lluvia de ideas con la cual pues se puede trabajar de forma directa para sacar unos mapas de fortalecimiento mentales, como por así decirlo, ¿cierto? Entonces, pues bota este primer cuadro. Sin embargo, ya netamente, cuando dentro de la parte de las respuestas, aquí podemos ver las respuestas de cada uno de ustedes. Por ejemplo, Andrés respondió, el fortalecimiento del modelo de ocupación departamental del Quindío requiere apoyo técnico y financiero, coordinación interinstitucional, capacitación regional y replicabilidad en departamentos vecinos para preservar el paisaje cultural cafetero. Además, debe priorizar la calidad de vida y su reconocimiento en eventos como la Bienal de Arquitectura para consolidarlo como referente nacional, ¿cierto? Cada uno de ustedes me va a generar aquí una respuesta, por lo menos Joan Sebastián me colocó aquí dentro de la respuesta y no en la parte del nombre de invitado.
Las respuestas, por ejemplo, miremos la respuesta, Profe, bueno, qué pena lo interrumpo, es que me acabo de dar cuenta que eso se puede cambiar. sí, ¿por qué? Pues Pero no, o ojo, sea, me acabo de dar cuenta de que pues uno puede cambiar el guest. O sea, uno cuando entra le pone automáticamente guest y un número ahí. No sabía que eso se podía cambiar, por eso lo puse ahí al momento de responder. sí, sí, la verdad sí, sí, sí se puede modificar, sí se puede cambiar. Pero sí, pero esta es una plataforma bastante interesante que le funciona a uno para todos temas estadísticos y análisis de pronto para cambiar y hacer consultas, hacer preguntas, hacer cuestiones particulares. De pronto, si nosotros queremos crear de pronto una actividad adicional, podemos múltiples respuestas o una lluvia de ideas o a través de imágenes, a través de sugerencias, etcétera. Hacer competencias, que creo que esto también hay una que se llama Kahoot, creo que se llama, si no estoy mal, con la cual pues obviamente se puede generar esto, toda esta serie de labores, se coloca el nombre de múltiples respuestas, así únicamente preguntas abiertas de lluvia, de como tal, de lluvia de ideas, como la que estamos nosotros, como que las que hemos venido trabajando, y pues obviamente ir desarrollando, pues es para generar de pronto como ese tema particular de fortalecimiento, porque pues todas las expresiones son válidas y todas son correctas. En este momento yo no les voy a decir a ustedes que de pronto lo que comentó Mauricio está mal, porque estaría yo entrando en un tema de una opinión personal de Mauricio frente a un tema en particular que de pronto que se estuvo leyendo, ¿cierto? Es la opinión de él. Yo no voy a entrar de pronto en decirle, es que Mauricio, Mauricio, me disculpas Mauricio por usarte de ejemplo. Yo no puedo decirle a Mauricio, no, que usted no escribió lo que era, que no sé qué, porque pues esa no es la idea. La idea es tener un proceso de interacción y un proceso de entendimiento, de pensamiento crítico, de análisis crítico como tal, precisamente para ayudar a fortalecer y con las mismas palabras o las propias palabras que uno esté usando, pues así mismo se puede ir trabajando e interiorizando mucho más los temas, ¿cierto? Entonces, pues realmente todos somos personas únicas, todos vamos a tener respuestas distintas. Aquí vemos los distintos ejemplos y todas las respuestas están bien, porque es el comentario de cada uno de ustedes respecto a un tema en particular, ¿cierto? Entonces, pues obviamente ahí está el tema. Por ejemplo, Robin usó dos veces el link, no está mal, está bien, ¿cierto? Para dar las distintas respuestas. Aquí me dice, por ejemplo, la fecha en la que se respondió y la hora en la que se respondió. ¿Cierto? Entonces así mismo me va a ir apareciendo en ese sentido. Pero sí es bastante interesante. Poleware, con la cual se puede trabajar de forma directa en ese sentido y se puede trabajar así. Entonces, pues, por ejemplo, en este momento, si vamos por ejemplo, este es el enlace que tenemos actualmente que les compartí por WhatsApp. Entonces, pues obviamente no han llegado todavía respuestas. Pero pues obviamente en el proceso que se vaya diligenciando, este cuadro va a irse alimentando en ese sentido.
Bueno, ¿cómo vamos? Profe, ahí vamos, es que el texto está como un poquito larguito. Sí, me imaginé. Bueno, le voy a poner por acá este pequeño video. Probablemente has escuchado hablar sobre el cambio climático. Y además no solo lo has escuchado, sino que has tenido que sentirlo. El cambio climático es causado por las actividades humanas. Muchas de estas incrementan los llamados gases de efecto invernadero, como el CO2, que pueden causar en la atmósfera el mismo efecto que el techo de plástico de un invernadero. Si estos gases aumentan, aumenta la temperatura y se altera el clima de nuestro planeta. Es necesario actuar de inmediato para limitar el incremento promedio de la temperatura global, pues a partir de 1,5 grados centígrados de aumento, los daños en los ecosistemas pueden ser irreversibles y el deterioro en nuestra calidad de vida muy significativo. Existen dos estrategias para enfrentar el cambio climático. Mitigación. Acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero o aquellas que ayudan a que el planeta aumente la capacidad de absorción de estos gases. Adaptación. Al evaluar qué tan vulnerables podemos ser como sociedad ante el cambio climático, podemos plantear acciones que permitan adaptarnos.
En el mundo existen territorios que se han destinado para conservar y manejar sosteniblemente la biodiversidad y los bienes y servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza. Estos territorios nos ofrecen soluciones naturales para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos frente a los desafíos de un clima cambiante. Estos lugares son las áreas protegidas. Gracias a los sistemas de áreas protegidas y a los gobiernos que se dedican al cuidado y su gestión, las áreas protegidas son parte fundamental de la respuesta global frente al cambio climático. En la mitigación, ayudan a conservar bosques y ecosistemas naturales, impidiendo la pérdida de dióxido de carbono presente en la vegetación y el suelo, además de atraer carbono atmosférico en ecosistemas naturales. Los sistemas de áreas protegidas constituyen la estrategia de gestión más efectiva para impedir procesos de deforestación y cambios en el uso del suelo. En la adaptación, son herramientas eficientes y necesarias para mantener los servicios ecosistémicos vitales para la sociedad, ya que resguardan la integridad de los ecosistemas, mantienen suministros de agua, reducen los impactos de desastres naturales y mantienen la producción de alimentos y el acceso a medicinas tradicionales. La Amazonía es un gran ejemplo de cómo las áreas protegidas son soluciones naturales para la adaptación y mitigación al cambio climático. Siendo el bosque tropical más grande del mundo, la Amazonía es morada de una increíble biodiversidad y además es el hogar de más de 34 millones de personas que viven en los 9 países que la comparten. Las áreas protegidas y los territorios indígenas cubren casi el 50% de su área. En cuanto a adaptación, las áreas protegidas amazónicas aseguran la provisión de agua de las ciudades de los países de la región en escenarios de clima cambiante. Bogotá, Quito y Río de Janeiro están dentro de las 33 ciudades principales del mundo que reciben su oferta hídrica de las áreas protegidas. En Colombia, el sistema de parques nacionales naturales provee el agua para el 50% de la población del país. En cuanto a mitigación, en Brasil, por ejemplo, las áreas protegidas y otros territorios bajo conservación de la Amazonía podrían prevenir la deforestación de 670.000 kilómetros cuadrados hasta el año 2050, evitando la liberación de hasta 8.000 millones de toneladas de carbono. Para ser verdaderas soluciones naturales al cambio climático, las áreas protegidas amazónicas deben ser pensadas y manejadas desde una visión regional, que busque conectar redes de áreas protegidas más allá de las fronteras e integrarlas en las estrategias de cambio climático y de desarrollo de los países. Y es por esto que existe la Visión de Conservación de la Amazonía, iniciativa de trabajo liderada por la Red Parques. La visión amazónica busca, entre otras cosas, reconocer el papel y la importancia de las áreas protegidas amazónicas como soluciones naturales para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Y para cumplir este objetivo, es necesario el trabajo conjunto entre organizaciones locales, el gobierno y comunidades. Pues solo si se toma en cuenta las necesidades de todas las comunidades y se manejan adecuadamente los sistemas naturales, vamos a poder mitigar y adaptarnos al cambio climático actual y a los demás cambios que ocurran en el largo plazo. Las áreas protegidas amazónicas nos necesitan para su conservación y buen manejo, y nosotros necesitamos de ellas para garantizar un futuro mejor. Por eso es importante trabajar conjuntamente en su fortalecimiento, en la promoción de políticas que reconozcan su rol frente al cambio climático y en la constante socialización de su importancia. Las áreas protegidas son soluciones naturales al cambio climático. Bueno, como podemos ver acá,
Obviamente es un tema particular de desarrollo y pues obviamente nos genera una apertura o una introducción a todo lo que tiene que ver con tema de cambio climático, ¿cierto? Ya lo habíamos tocado en clases anteriores, sin embargo, aquí vamos a profundizar un poco más en todo este tema del cambio climático. Nosotros podemos ver una serie de gráficas a través de las distintas épocas que ha tenido pues el planeta a lo largo del tiempo, en lo cual pues esto pues se puede observar unas variaciones distintas y una tendencia al aumento de la concentración de este dióxido de carbono en la atmósfera, ¿cierto? Que pues obviamente que también se ve un incremento en lo que tiene que ver directamente con la temperatura ambiental global. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia han existido también variaciones en la concentración de dióxido de carbono y pues en la temperatura. Pues obviamente podemos tener en cuenta que antes hubo unas eras de hielo y pues hay otros periodos entre esas épocas que se podemos denominarlos como periodos interglaciares, que pueden ser mucho más cálidos de esa forma. E incluso se puede llegar a pensar y analizar que durante una de estas épocas de hielo o unas de estas eras de hielo fue como ocurrió el proceso de población o de poblamiento de América, ¿cierto? Directamente conectados por el puente, el estrecho de Bering, directamente entre Asia y América como tal, que en este momento vendría siendo entre Rusia y Estados Unidos en Alaska. Obviamente ahí a través de ese puente de hielo, pues obviamente pudo haber un desplazamiento poblacional buscando de pronto temperaturas, o pues de pronto ellos tenían de pronto mucho desconocimiento sobre el tema, pero dijeron, de pronto nos vamos aquí caminando, nos puede ir bien, no sabemos, de pronto encontramos climas algo más calientico para no estar tan abrigados. Pienso yo, no sé, que de pronto puede haber sucedido. Y pues la diferencia entre esos cambios, con el incremento de la temperatura y de la concentración de este dióxido de carbono, alcance niveles actualmente que no se habían registrado mucho antes. Incluso pues aquí podemos ver una pequeña diferencia que era un incremento de 1 grado centígrado, redondeando el tema. En el planeta ha sido pues obviamente consecuente dentro del tema natural para la vida del planeta, valga la redundancia. Sin embargo, pues actualmente una de las metas que están propuestas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es establecer que para el año 2050 no tener un incremento superior, o mejor dicho, en el transcurso de 100 años, no tener un incremento superior a 2 grados centígrados, ¿cierto? Por eso las distintas estrategias que se han venido comentando y que se han venido trabajando. Entonces, pues cuando nos vamos a revisar el aumento con unos datos, pues obviamente estos datos fueron ya de hace 15 años, desafortunadamente no información vigente o más reciente sobre este tema de las emisiones de gases de efecto invernadero a causas antropogénicas, es decir, a causa del ser humano. eh, Muy pocos estudios se pueden obtener al respecto. Podemos ver que el 65% de estos gases corresponden a dióxido de carbono causado por tema de combustibles fósiles y procesos industriales, ¿cierto? Y otro gran proceso pues, es el 16% por temas de metano por ganadería, agricultura, desechos y otros. Sin embargo, tengamos en cuenta que en los últimos 15 años estas concentraciones pudieron haber variado y pudieron haberse cambiado como tal. ¿Por qué? Porque actualmente todo el proceso del tema de quema de combustibles fósiles ha venido en proceso de reducción, ¿cierto? Por intermedio, pues obviamente haciendo uso de motores más eficientes,
¿cierto? Que consume mucho menos combustible, haciendo uso que se está generando, se está proliferando mucho más el uso de energías alternativas en temas eólicos, el tema del uso más continuo de tema de bicicletas. El tema de pronto de que ya existen vehículos eléctricos o vehículos híbridos que ayudan a disminuir mucho este tema de concentraciones y pues obviamente la tecnología va avanzando en esa vía. Entonces por eso digo que este punto de este 65% es probable que ya se haya reducido muchísimo durante estos 15 años. Sin embargo, pues tengamos en cuenta que las cantidades son también grandísimas, ¿no? Estamos hablando de gigatoneladas, ¿cierto? En una medida bastante grande, enorme, que pues obviamente es algo que se puede considerar bastante eh, llamativo, como por así decirlo, y que pues realmente como vimos en el video, el planeta no está teniendo en este momento, no alcanza a tener un proceso de pronto de adaptación directa, de adaptación de forma rápida precisamente para lograr controlar o mitigar estos procesos, ¿cierto? Para generar ese proceso de absorción de este dióxido de carbono para convertirlo nuevamente en oxígeno que se libere de la atmósfera, que ese es a través también del proceso de fotosíntesis. ¿Cierto? Que ayuda mucho en ese sentido. Entonces, pues realmente cuando se está trabajando todo este foco, hay un valor que me parece bastante interesante y va muy de la mano con los planes de ordenamiento territorial, que es con el tema de cambio de usos de suelo. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el CO2 se incrementa con el tema de cambio de uso de suelo? Pues claro, por el tema de que, pues obviamente, si tenemos un suelo agrícola, y lo vamos a convertir en un suelo industrial, pues ahí ya se está generando un incremento de dióxido de carbono, ¿cierto? O mejor aún, si tenemos de pronto un suelo que es una selva, que es un bosque nativo, y lo desforestamos y lo eliminamos para meter allí ganado, pues obviamente también va a generar no solamente incremento en este punto 16%, sino también en este 11%, ¿cierto? Todos estos temas particulares pues van incrementándose y van creciendo y se van duplicando de forma directa a causa de nuestras actividades directas. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando nosotros? ¿A qué escenario nos estamos enfrentando en ese sentido? De que tenemos dos vías, ¿cierto? Tenemos una vía de mantener las fuentes actuales, el consumo actual, o tenemos una vía de hacer una mitigación agresiva, ¿cierto? Tratando de reducir, obviamente, todos estos consecuentes temas. Si nosotros en el primer escenario manejamos un foco de que no vamos a tener o vamos a seguir teniendo un ritmo actual de emisiones, pues obviamente es probable que el aumento de la temperatura del planeta en general sea de 4 grados centígrados, ¿cierto? Incluso está más. O que tengamos de pronto épocas variables en las que las temperaturas pueden subir, pueden bajar, pueden subir, pueden bajar, ¿cierto? Pero pues obviamente si nosotros hacemos esos procesos de mitigación y podemos observar o podríamos de pronto observar que si reducimos y si nos metemos bien a la idea de generar de pronto alternativas específicas de optimización de recursos y de aprovechamiento y pues obviamente cambiando, pues llamémoslo cambiándolo en temas de hábitos, podemos tener que pues para al año 2050 que estamos a 25 años, no se incremente en 2 y que no en 2 grados centígrados, sino de pronto haya un crecimiento de 1 grado, ¿cierto? Pero eso implicaría que iríamos en una muy buena ruta de mitigación, ¿cierto? Entonces, pues en un buen camino, porque lo que yo les he comentado a ustedes en clases anteriores, estamos en un momento que nos estamos acercando a un punto de no retorno. Recordemos el reloj, el reloj del final del fin de los tiempos, que pues obviamente va reduciéndose de forma hasta llegar al punto cero. La idea es que nunca llegue,
La idea es que se demore muchísimo tiempo precisamente por tratar de alegar y de conservar temas ¿de qué? De mitigación y temas de desarrollo sostenible consecuentes con haciendo uso, aprovechamiento de nosotros ahora para que nuestras descendientes o las generaciones futuras puedan también aprovecharlo para sus necesidades, ¿cierto? Así pues a grosso modo. ¿Cómo se está manifestando actualmente este tema del cambio climático? Cambios en en la precipitación global. Lo hablábamos al inicio de la charla, al inicio de aquí de nuestro encuentro, que hoy llovió bastante allá por allá por Armenia. Y pues realmente las temperaturas durante este último mes y medio, como por así decirlo, han sido bastante variables allá. En la zona del sur de Armenia, muchísima humedad, mucho calor. En la zona del norte, mucho frío, mucha lluvia, ¿cierto? Y esos son temas de este cambio, de este proceso, de este cambio climático. Otro, pues obviamente, cambios en la temperatura global, en lo cual, pues, no, eso se vio y lo podemos evidenciar en que hace 60 años, vamos un poquito para allá, más para atrás, hace 70, entre 70 y 80 años, caminar aquí en Bogotá requería caminar con sombrilla, caminar con sombrero, con gabardina y preparado siempre para el frío del viento que corría y del frío que se presentaba acá en la ciudad. Actualmente, uno camina, están pues obviamente 10, 11 de la mañana, puede estar uno en camiseta, en pantaloneta, tranquilo, aquí en Bogotá, es la misma ciudad, estamos a la misma altura, estamos en la misma ubicación geográfica, pero el clima ha cambiado, se ha incrementado, ¿cierto? Pueden ser por varios factores, tal vez de pronto por un tema de sensación térmica, por el tema de los vehículos, por el tema del mismo pavimento, el mismo cemento que absorbe el calor y lo eleva, lo transmite, lo expede pues obviamente a la superficie, que ayuda a generar como una sensación mayor temperatura y pues obviamente ahí se va generando esos cambios particulares, ¿cierto? Tenemos pues obviamente el tema de los derretimientos de los glaciares. Nosotros ahí en Armenia, con el Parque Nacional Natural de los Nevados, nos hemos dado cuenta de ese derretimiento, de ese agotamiento, de esa reducción de ese casquete glaciar que ocupa en la zona, ¿cierto? Que se ha venido disminuyendo como tal. Y pues también podemos ver una serie de incrementos en eventos extremos, mayores lluvias, en temporadas de sequías, mayor cantidad de presencia de tormentas tropicales, llámese a esto de lo que tiene que ver con el tema de huracanes, ¿cierto? Que el periodo de huracanes está desde finales de mayo hasta noviembre particularmente, en los cuales pues hoy, en los últimos años hemos visto muchos huracanes que han llegado a su categoría máxima como tal, eso va directamente ligado al tema de la velocidad de los vientos, que pueden llegar a ser bastante destructivos y pues lo hemos observado casi que particularmente con la, eh, las noticias que pueden llegar directamente desde Estados Unidos, desde las islas del Caribe y todo lo demás, en los momentos en los que va pasando por allí los huracanes, entonces pues realmente es algo que se puede presentar y que se puede evidenciar en ese sentido, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un tema de enfrentamiento al cambio climático, tenemos dos vías, una de mitigación y otra de adaptación, ¿cierto? En los cuales, pues, hablando particularmente, la mitigación y la adaptación se complementan. ¿Por qué? Porque, pues, realmente la mitigación reduce las emisiones y reduce la magnitud del cambio climático, pero si nos adaptamos, logramos reducir la vulnerabilidad a los cambios climáticos, lo que esto produce, ¿cierto? Entonces, pues obviamente vamos todos así de la mano y pues que la frase que tenemos ahí al final es que la mitigación pretende curar las causas y la adaptación aliviar los síntomas. Es decir, en términos de salud, una vacuna
pretende curar o evitar de que se presente una enfermedad en particular. Si ya tenemos la enfermedad, pues obviamente tenemos un malestar de una gripa particular, pues a punta de medicamentos podemos aliviar los síntomas y ayudarle al cuerpo a que se recupere, ¿cierto? Palabras más, palabras menos. Entonces, por eso es que entre los dos se complementan, interactúan uno con el otro, ¿cierto? Y pues si nosotros vamos directamente a la definición de qué es mitigación dentro del cambio climático, pues obviamente vamos a un tema de conjunto de intervenciones humanas buscando reducir los efectos de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Reducir estos productos. Con lo cual, pues obviamente vamos a trabajar en ese sentido, pero también vamos a un tema particular de por qué es necesario mitigar, ¿cierto? ¿Por qué se nos hace necesario? Pues porque las emisiones pasadas y actuales están generando unos impactos globales grandísimos, están generando unas situaciones bastante complejas, ¿cierto? Algunos países generan más emisiones que otros. Eso para nadie para ninguno es un secreto, para nadie es un secreto. Pero todos los países están desarrollando su economía en temas enfocados con la generación de carbono, particularmente, por los temas industriales, los temas ganaderos, temas agros, temas turísticos, etcétera, ¿cierto? Independientemente de la economía que primordial y principal de cada país. Y pues obviamente lo que vimos en las gráficas anteriores, de que si seguimos el camino actual de la concentración de gases de efecto invernadero, puede seguir aumentando. Y pues obviamente los países que estamos en vía de desarrollo, no nos hemos quitado esa categoría todavía, pues obviamente se tiene la creencia que el desarrollo es contaminante y realmente no es así. Un desarrollo bien planeado, bien ejecutado y bien desarrollado, valga la redundancia, puede ser amigable y puede ser ambientalmente sostenible, ¿cierto? Si nosotros no generamos unos temas particulares como tal, pues el costo de la mitigación puede aumentar si nos seguimos demorando. ¿Aumentar en qué sentido? En que pueden desaparecer especies, pueden agotarse fuentes hídricas, podemos tener de pronto mucha pérdida de biodiversidad que realmente puede generarse en ese tema. Y por eso es importante comentarles y ser explícitos, que ya he sido bastante reiterativo con ese tema, que estamos a tiempo de tomar las distintas medidas, ¿cierto? Algunos ejemplos particulares de mitigación está en el tema de recuperación de pastos degradados, ¿cierto? Fuentes de energía renovable, sistemas de motores eléctricos eficientes, un manejo forestal sostenible y sistemas de transporte eficiente, ¿cierto? Con lo cual, pues obviamente se puede trabajar cada uno de estos elementos particulares, pues obviamente ayudarían muchísimo en todo este foco como tal. Si nosotros vamos a revisar mecanismos o metodologías basados en este tema, en soluciones desde la arquitectura y desde la ingeniería civil como tal, o directamente desde estos lineamientos particulares, podemos trabajar con diseños bioclimáticos, ¿cierto? Maximizando el temas de iluminación, maximizando temas de ventilación natural, maximizando temas de temperatura, ¿cierto? Que pues obviamente genere ese foco particular de manejo específico del entorno de los proyectos como tal. Hoy vi que Nayana pues les solicitó a todos el apoyo de nombrar los distintos proyectos con certificación LEED, y precisamente es eso, ¿cierto? De temas de diseños de arquitectura sostenible. Todo ese tema, que hacia allá es donde está enfocado actualmente todo el lineamiento del sector, como por así decirlo, ¿cierto? El uso de materiales ecoeficientes también es otro punto particular que va muy de la mano del manejo forestal sostenible. ¿Por qué? Porque es maderas, en el caso de la madera, es una madera que viene certificada para uso particular de construcción, ¿cierto? No que es el árbol nativo
que se tumbó y se aprovechó la madera, pues obviamente para construir como se hacía anteriormente con las casas coloniales. No, es obviamente ya bosques diseñados o plantaciones forestales diseñadas precisamente para este tema de construcción. Hacer un tema de concreto reciclado, ¿cierto? De pronto de aprovechamiento, y pudieron ver ustedes antes de manejo, en manejo de residuos de construcción y demolición, en módulos anteriores, con todo este tema de la reutilización de escombros, haciendo todo este tema particular, y pues obviamente haciendo uso también adicional de lo que son energías renovables, lo que son paneles solares, temas de geotermia, temas de techos verdes, etcétera. Todas esas actividades pueden trabajarse desde lo que tiene que ver con el tema de arquitectura, construcciones sostenibles, ¿cierto? Para ayudar con ese tema de la mitigación de la generación de los gases de efecto invernadero. Ahora bien, haciendo un poco yendo un poco o haciendo un poco extendido el tema, ampliando los rayos, el radio de acción, pues obviamente podemos tener unos focos particulares de diseño de ciclovías, de transportes sistemas de transporte eficientes, ciertos sistemas, pavimentos permeables, que eso ayudaría muchísimo al uso a la hora de pronto de evitar inundaciones en poblaciones, municipios como tal, donde se llega a presentarse estas situaciones. Temas de, pues obviamente dentro de la misma infraestructura que se use el tema de captación de aguas lluvias, ¿cierto? Que ayude precisamente para el tema, ya sea de sistemas de riego, de, de zonas verdes o zonas comunes, para la limpieza de zonas de paso, zonas comunes, valga la redundancia, y también para el uso en sistemas sanitarios, ¿cierto? Pues obviamente eso ayudaría muchísimo también para evitar el tema del consumo de una fuente hídrica superficial o subterránea, ¿cierto? Así más que todo, en ese sentido, es que nosotros podemos ir trabajando a través de distintas líneas, distintos procesos de soluciones desde la arquitectura o desde la ingeniería que nos pueden trabajar. Aparte de las construcciones eficientes, hay una serie, tenemos unos ejemplos a nivel mundial con los cuales se pueden trabajar, ¿cierto? En las Islas Canarias se convirtió oficialmente en la primera isla en el mundo en que toda su energía es autosuficiente, ¿cierto? A través de energía hídrica y energía eólica, ¿cierto? Entonces, pues ellos planeaban para el año 2020 que todos los vehículos de la isla circulen a base de energía eléctrica. Eso me recuerda, eh, aquí en Bogotá, en el año 2013, el alcalde que estuvo de turno sacó una resolución en la cual la resolución decía que para el año 2016 el 85% del parque automotor tenía que ser eléctrico. Bastante idealista, pero bastante alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque en el año 2013 existían en Bogotá máximo 10 vehículos eléctricos que eran unos taxis azules que los trajeron para que prestaran el servicio en el aeropuerto y no funcionaron para nada, ¿cierto? Por ahí fue una pequeña, no fueron 10, fueron una pequeña flota, creo que de 35 taxis azules que eran bajo esta tecnología. Pero pues obviamente hasta ahora se está implementando el tema, se está trabajando esto en forma particular, como para que en el transcurso de 3 años el 85% del parque automotor fuese eléctrico. Eso no iba a suceder. E incluso al día de hoy, la infraestructura aquí en la ciudad para el tema de puertos de carga eléctricos está muy reducida todavía, ¿cierto? Y eso que ya hay mucha oferta de este tipo de vehículos, pero también sucede algo particular, que cuando se compra o se adquiere un vehículo, a uno le ofrecen instalarle en su vivienda, en su residencia, el kit, pues obviamente para la recarga del vehículo.
Muchos veían eso de forma fácil, ¿cierto? Ya estoy en mi casa, llego, parqueo el vehículo, me conecto por la noche, lo dejo cargando con el celular y pues obviamente ahí sigue trabajando, ¿cierto? Sin embargo, está sucediendo algo actual y es que no todas las edificaciones en Bogotá están construidas para tener ese sistema de recarga. Es decir, aguantarán uno, dos, máximo tres sistemas de recarga que, que se implementen. Porque desafortunadamente cuando se generaron las construcciones acá, no se generó pensando en ese tema de que tuviese esa capacidad correspondiente para generar la carga suficiente para poder ir hasta allá, ¿cierto? Para poder obtener esa energía. Entonces, pues, en muchos conjuntos residenciales, que incluso de gran capacidad económica, como por así decirlo, que pues, que se puede presentar mucha mayor cantidad de vehículos eléctricos, han tenido que llegar en la tarea dentro de sus administraciones de generar unos temas de racionamiento y de restricciones específicas para las cargas, que no todas se generen al mismo tiempo, sino que se generen en espacios distintos, en momentos distintos, precisamente para evitar sobrecargar las líneas eléctricas de los conjuntos. Entonces, pues es algo que se viene trabajando. Pero miremos el caso del ejemplo de Islas Canarias, con la cual sí se puede llegar a un foco particular de tener un uso de pronto de parque automotor que sea netamente eléctrico o netamente amigable con el ambiente, ¿cierto? En China han venido plantando bosques, ¿cierto? En zonas han venido plantando, pues obviamente, como ustedes saben, en China, pues obviamente hay un sistema de terraceo como tal que han venido trabajando en ese sentido para poder generar un tema de reforestación y unos temas pues ayudar el tema de mitigación en tema de calentamiento global. ¿Cierto? Esto fue como una parte de compensación de la construcción, por la construcción de las tres gargantas, de todas las zonas de toda la zona que se inundó a causa de esta represa, de este embalse. Entonces, pues obviamente están tratando de compensar todo con todo el tema precisamente para poder trabajar en este foco particular. Asimismo, pues se han venido trabajando y vemos un caso particular en Perú, que Perú lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que aprobó un régimen de aprobación del parque automotor de su parque de servicio público, ¿cierto? Pues obviamente para promover que todos los vehículos allí trabajaran a base de gas natural vehicular, que si bien es cierto que el gas también emite dióxido de carbono en el momento de la combustión y todo lo demás, obviamente no va a ser en la misma cantidad de lo que puede producir un motor de combustión interna a base de diésel. Entonces, pues ahí es donde se genera ese tema particular de esta aplicabilidad, de cómo se está generando en distintos sectores industriales el tema de la adaptación, perdón, de las medidas de mitigación para el tema del control de los gases del cambio climático, ¿cierto? También tenemos unos focos participativos en esa vía, en ese sentido. Y pues tenemos que, pues obviamente, el tema de la adaptación, que es el proceso de ajuste de cómo nos adaptamos nosotros a las situaciones actuales, a lo que tenemos actualmente. Y para eso tenemos tres puntos específicos, ¿cierto? Uno de los puntos tiene que ver con la vulnerabilidad, en la cual si un ecosistema o un entorno es vulnerable y hasta qué grado puede llegar a ser susceptible en ese sentido. Otro tema que tiene que ver con el tema de la sensibilidad del ecosistema, ¿cierto? Hasta dónde se puede ver afectado. Y otro tema de la exposición, con la cual puede llegar directamente hasta ese punto. Entonces, pues trabajando en todo ese foco particular, pues nos tenemos que buscar la forma de adaptarnos en esas tres vías. Y pues obviamente buscando mecanismos
con el tema mitigables, como yo les decía, la mitigación y la adaptación van muy de la mano, tienen que ser compatibles entre sí. Entonces, pues realmente son mecanismos con los cuales se pueden trabajar. Pero ¿por qué es necesario adaptarnos? Porque realmente el cambio climático afecta a muchos sistemas que sostienen la vida, muchos ecosistemas particulares, ¿cierto? Nuevamente va a traer consecuencias inevitables, aún en el mejor, si no nos adaptamos, aún en el mejor de los escenarios de mitigación, ¿cierto? Zonas susceptibles como lo que pueden ser zonas costeras, pueden ser urbanas, temas de glaciales tropicales, ¿cierto? Glaciares, pues llámense a los casquetes, a los casquetes de los nevados, que son bastante susceptibles a todo este tema. Y nosotros, Colombia, somos uno de los países que más somos vulnerables a este cambio climático por nuestra posición geográfica, ¿cierto? Por nuestra posición global. Somos más susceptibles en ese sentido. Por ejemplo, si se llegase a derretir todos los casquetes polares como tal, se desaparece completamente Cartagena, se desaparece Barranquilla, se desaparece Santa Marta y pues obviamente Buenaventura, Tumaco y parte del Chocó también pueden llegarse a desaparecer, ¿cierto? E incluso se puede considerar que también la zona alta de La Guajira se puede desaparecer, que incluso las costas de mar pueden llegar a ser prácticamente en Valledupar, si es que no desaparece Valledupar, ¿cierto? Entonces, pues a través de todos esos temas particulares vamos mirando y vamos revisando a ver hasta qué punto podemos llegar. Obviamente las medidas y estrategias de adaptación pueden ir enfocadas y se pueden complementar con las medidas de reducción y de mitigación para ir trabajando. E incluso podemos ir teniendo distintos estamentos particulares con los cuales podemos ir aterrizando muchos efectos particulares y pues obviamente podemos estar trabajando en ese sentido, ¿cierto? En que podemos tener unos temas de transformaciones en modelos de desarrollo basados en temas de reducción de la vulnerabilidad, que es lo más que nosotros tenemos, precisamente recordando que la vulnerabilidad es el nivel de exposición o el nivel en el cual somos susceptibles de este cambio particular. Y pues obviamente buscando esos temas. Pero tenemos estas pequeñas medidas generando de adaptación para el enfoque basado en el enfoque de gestión de riesgos, desde puentes atirantados, incremento de mantenimiento de carreteras, adaptar las hidroeléctricas ante los incrementos o disminución de los caudales de los ríos, ¿cierto? Y pues obviamente todo en esa vía particular. ¿Por qué? Porque realmente estos focos particulares nos ayudan a nosotros a generar ese proceso de adaptación, ese proceso con el cual nosotros podemos estar trabajando precisamente y enfrentarnos ante cualquier situación específica, ¿cierto? Con lo cual, pues obviamente podemos evitar ese tipo de afectaciones que más adelante pueden ser una consecuencia grave del proceso de mitigación y el proceso de la adaptación correspondiente. Mis estimados, son las 8:56 de la noche. Creo que vamos a dejar el día de hoy hasta acá. Espero que tengan una excelente noche de jueves, que puedan descansar y que no sueñen tanto con el cambio climático, sino en mecanismos de cómo mitigarlo y cómo adaptarnos en esa vía. ¿Listo? Espero que pasen buena noche. Muchas gracias. Listo, Gracias, profe, muchas profe. gracias. Buenas noches. Listo, Bueno, profe, muchas gracias, gracias. hasta luego. Gracias, buenas noches.